Hola, en esta ocasión vamos a hacer la generación de funciones o señales a través del paquete SPICE. En el laboratorio de electrónica tenemos un equipo que se llama generador de funciones, que es este, ¿sí? Entonces, es un equipo que se utiliza para hacer el estudio de diversos tipos de señales en algún circuito eléctrico, ¿sí? Entonces vamos a hacer la simulación del mismo. Procedemos a abrir SPICE. Vamos a hacer el diagramado de un circuito básico, que es el circuito divisor de tensión. Entonces vayamos a buscar los componentes que necesitamos. Necesitamos una resistencia, necesito una segunda resistencia, le doy control R para ponerla vertical y me voy a buscar la fuente B pulse, que es la fuente generadora de funciones. Saco, suelto, busco tierra, GND, GND, saco y cierro. Procedo a hacer el diagramado acá y se generan unas manchitas en SPICE, entonces para lo cual vamos a hacer un control L, control N para encajar en la pantalla, y voy a hacer la conexión de este pequeño circuito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un circuito divisor de tensión? Divide la tensión de ingreso, ¿ya? Entonces, vamos a repasar un poquito. Acá tengo este circuito divisor de tensión, tengo la tensión de ingreso, la tensión de salida, R de entrada, R de salida, y la fórmula es esta. Me dice que la resistencia R2 sobre la suma de R1 más R2 me da un factor. En este caso, para resistencias de 1K, ¿sí? ¿Cuánto va a ser mi factor? Va a ser un medio. 1 sobre 1 más 1 va a ser un medio. Entonces, un medio por la tensión de ingreso va a ser la tensión de salida. La tensión de salida va a ser la mitad de la tensión de entrada. Eso lo vamos a verificar en SPICE, ¿sí? Ya, y repasando, vamos a partir de una fórmula elemental o fundamental, que es la fórmula de la frecuencia. Frecuencia dice, es la inversa del periodo, o el periodo es la inversa de la frecuencia. Esto es fundamental para hacer el estudio de funciones o señales eléctricas. También tenemos acá en esta parte este pequeño gráfico que nos va a ayudar a entender cómo debemos generar dichas funciones. Volvamos a SPICE, ingresamos, ¿sí? Tengo acá valores B1, B2, TD, TR, TF, PW, PER. PER es el periodo, PW es el ancho de pulso, TF es el tiempo de bajada, TF el tiempo de subida, TD time delay, el tiempo de retardo, el valor mínimo de tensión y el valor máximo de tensión. Eso lo tenemos en este esquema, ¿sí? Simplemente para darle un repaso al esquema. Entonces, ¿de dónde parto? Tengo que partir de un dato importante, que es la frecuencia. Voy a trabajar en esta ocasión con una frecuencia de 50 Hz, la frecuencia nominal. Pueden trabajar con el valor de frecuencia que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, deseo trabajar con una frecuencia de 50 Hz. Entonces, quiero obtener el periodo. ¿Qué es lo que hago? 1 sobre 50 Hz, tengo 0.02 segundos. Esto debo convertir a milisegundos. Multiplico por 1000, 20 milisegundos, ¿cierto? Entonces voy a empezar a llenar desde abajo. 20 milisegundos, guardo el atributo. Deseo hacer la generación de una onda cuadrada. Entonces voy a revisar qué es lo que viene encima del periodo. PW, el ancho de pulso. Quiero que sea una onda cuadrada, ¿cierto? Entonces, una onda cuadrada, me dice que de acá a acá es el periodo, entonces PW va a ser la mitad para una onda cuadrada, ¿sí? Entonces, ¿cuánto debe ser? Debe ser 10 milisegundos. TF es el tiempo de bajada, ¿sí?
le voy a llamar punto de quiebre porque son los puntos verticales. Es una onda cuadrada, entonces no quiero que TR y TF tengan ángulo, quiero que sean verticales, tendría que ser 0, pero en esta ocasión vamos a usar un valor, el artificio de poner un valor de 1 y la unidad una milésima antes a mili. ¿Cuánto es? Microsegundo. Guardamos. TR de la misma forma porque es una onda cuadrada, un microsegundo. TD es el tiempo de retardo, después de qué tiempo quiero que mi señal nazca o empiece a darse la señal, ¿sí? Entonces en esta ocasión le vamos a dar 0 milisegundos, 0 milisegundos, ¿sí? Un valor inicial de 0 voltios, 0 voltios, un valor superior de 5 voltios podemos darle, ¿sí? DC a C lo dejamos tal cual está, ¿ya? Entonces tenemos acá los datos ya llenados. ¿De dónde parten estos valores? Parte del periodo. ¿Y el periodo de dónde parte? De la frecuencia, ¿sí? 1 sobre 50 Hz, 20 milisegundos. Entonces guardamos, ok, ¿sí? Voy a necesitar marcadores de tensión para la entrada y salida, control N para encajar la pantalla, el circuito en la pantalla. Le voy a dar colores, el verde va a ser la entrada y este rojo va a ser la salida. Voy a análisis setup, marco en transient, análisis en función del tiempo, transient, y acá voy a poner 0 milisegundos, el tiempo inicial, ¿sí? Tiempo final, ¿cuánto? Eso lo voy a determinar en base a cuántos ciclos, cuántos periodos deseo visualizar en la gráfica. En esta ocasión simplemente 1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto? 20 milisegundos. El tiempo escalón 20 microsegundos, una milésima antes el escalón, ¿sí? Ok, close, y voy a proceder a guardar con bpulse, ¿sí? bpulse, guardamos y procedo a hacer F11 o simulate. Espero el resultado. Acá tengo ya el resultado, ¿sí? Le voy a dar más vistosidad a las funciones acá con clic derecho. Bueno, le hemos dado resalte al borde, no era lo deseado, ya está. Entonces tenemos un valor mínimo de 0 a máximo de 5 voltios, y por el divisor de tensión, la tensión de salida, que es la de color rojo, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 2.5, ¿sí? Porque el divisor de tensión dan un medio debido a estas resistencias, un medio por 5 voltios, entonces es 2.5 voltios. Podemos verificar acá, sujetando la señal de salida. Este es el tiempo. En el tiempo 5.88 el nivel de tensión es 2.5. Podemos sujetar la tensión de ingreso o la señal de ingreso y decimos en el tiempo, a ver, en el tiempo 4 milisegundos el nivel de tensión es 5 voltios, perdón, ¿sí? Entonces, debido al final time que le hemos dado, estamos viendo simplemente un ciclo o un periodo, ¿ya? Entonces esta es la generación de una señal cuadrada. Vamos a cerrar, volvemos a Spice, a ver, vamos a análisis setup, transient, deseo ver 4 señales o 4 periodos, ¿sí? 4 periodos, mejor dicho, 20 por 4, 80. Acá de la misma forma, 80 el escalón, close, guardo F11, voy a ver la gráfica y efectivamente, ¿cierto? A ver, le voy a dar vistosidad a esto. ¿Cuántos ciclos tengo? He deseado ver 4. Tengo 1, 2, 3, 4, 80 milisegundos. Y la señal de salida de la misma forma, le damos vistosidad a esto, ¿no? Ahí está.
tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces hemos generado una señal cuadrada. Vamos a cerrar. Ahora deseo generar una señal triangular. Me voy a mantener para una frecuencia de 50 Hz, periodo 20 milisegundos. Para una onda triangular, ¿cuánto debe ser PW? O sea, PW para una onda triangular va a ser la puntita del triángulo superior. Entonces, ¿cuánto debe ser esto? En esta ocasión para mí va a ser PW el punto de quiebre, ¿cierto? Entonces puedo poner 1 microsegundo. ¿Cuánto va a ser TF? ¿Cuánto va a ser TR? Revisemos el esquema. Quiero que sea triangular. Entonces TR va a tener un ángulo, TF va a tener un ángulo. Y ese ángulo va a ser, TR va a ser semiperiodo, TF va a ser semiperiodo. ¿Cuánto va a ser? Va a ser la mitad. Entonces TR 10 milisegundos. Guardo el atributo TF de la misma forma, 10 milisegundos. Y guardo. A ver, le voy a dar un delay de 5 milisegundos, ¿sí? O sea, después de 5 milisegundos voy a permitir que mi señal o mi función se dibuje. ¿Ya? Guardo el atributo, ok. Me voy a análisis setup, transient. ¿Cuánto era el periodo? El periodo es 20. Deseo ver 2, entonces 40. Acá 40, pero le he dado un tiempo de retardo, entonces voy a sumar ese tiempo de retardo, ¿sí? 45, y el escalón también 45 microsegundos. Ok, close, guardo, F11 simulate, y voy a esperar la gráfica, ¿sí? Tenemos acá la gráfica. He deseado ver 2 ciclos, tenemos acá un ciclo, 2 ciclos. Ojo, el tiempo de retardo no forma parte del ciclo del periodo, es aparte este tiempo. Después de este tiempo es donde nace la señal, ¿cierto? Muchos confunden que el periodo nace acá y termina acá. Error, nace acá y termina acá, nace acá y termina acá, ¿sí? Es simplemente un tiempo de retardo. Y de la misma forma acá le podemos dar vistosidad, ¿sí? Y debido al factor de divisor, que es un medio, tenemos acá 2.5, ¿cierto? La mitad, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? Cerramos. ¿Qué pasa si le cambio un valor, por decir, de 2K? Acá ya la gráfica va a cambiar. F11 y la gráfica ha quedado por encima, ¿no? Ya no es 2.5 la mitad. Entonces voy a verificar cuánto es ese pico. Para 15 milisegundos el pico, ¿cuánto es? 3.33. ¿Por qué? Porque por el divisor de tensión va a ser 2 sobre 1 más 2. ¿Cuánto es eso? Por la tensión, que en este caso va a ser 5 voltios, me dice que el resultado es 3.33. Eso lo pueden verificar con calculadora, ¿sí? Entonces cerramos. Ahora procedamos a hacer el dibujado o el diagramado de una función ramp. Me mantengo en 50 Hz en este caso para un periodo de 20 milisegundos. PW, ¿cuánto va a ser PW? PW se va a mantener en 1 microsegundo, porque es de la misma forma, es un punto de quiebre para mí, para esta función ramp o diente de cierre. TF, ¿cuánto va a ser? De la misma forma, es un punto de quiebre, TF, ¿sí? Va a ser vertical. PW va a ser un punto, guardamos el atributo. TR, ¿cuánto va a ser? Aquí cambia, ya, ¿no? Para una función rampa va a ser el mismo tiempo del periodo, 20 milisegundos, ¿sí? No quiero tener en esta ocasión tiempo de retardo, entonces lo dejo en 0 milisegundos, ¿sí? Eso a gusto de cada uno, a la necesidad de cada uno. Voy a análisis setup. Se me ocurre en esta ocasión hacer la visualización de 2, a ver, de 5,
¿sí? 5 ciclos, 5 por 20, ¿cuánto? 100, ¿no? 100 milisegundos. Acá de la misma forma 100 microsegundos. No tengo tiempo de retardo, entonces simplemente voy a graficar los 5 ciclos exactos, ¿sí? Close, ok, guardo, siempre es bueno guardar, y F11 simulate. Acá tengo ya dibujado los 5 ciclos de la función rampa o diente de cierre, ¿no? Son 5 ciclos. Y obviamente por el valor de la resistencia que hemos cambiado ya no me está dando el factor de 1/2, ¿cierto? A ver, voy a cerrar esta ventana y vuelvo al valor de 1K, ¿sí? Le doy guardar. Entonces con resistencias iguales mi factor va a ser 1/2. Entonces hacemos F11 simulate y tenemos acá exactamente, ¿sí? Hasta 2.5. verifico, voy a sujetar la tensión de salida y exactamente 2.5, ¿cuánto es? 2.5 aproximada, ¿sí? Aproximada, ahí está, ¿no? Entonces tenemos ahí el respectivo valor, ¿sí? Para una señal de ingreso rampa de 5 voltios, tenemos una rampa de salida de 2.5. Este es el tiempo y este es el valor del nivel de tensión. Acá podemos ver lo siguiente. A ver, sujetando la función de salida, tenemos acá que en el tiempo 34.79 milisegundos el nivel de tensión es 1.84, ¿no? Entonces eso va a ir variando. Acá en el tiempo 26.66 milisegundos el nivel de tensión va a ser 831.25 ¿qué? Milivoltios. Acá lo podemos dejar marcado, ¿sí? Ahí, listo. Entonces ya tenemos dibujado los 3 tipos de funciones, pero se me ocurre dibujar una cuarta función, que es la senoidal. Entonces voy a sacar una fuente vecina y voy a proceder a hacer el llenado. Veo, lo dejo en 0 voltios, amplitud, a ver, ponemos 10 voltios, amplitud, pico a pico, ¿no? Frecuencia 50 Hz, listo, y todo lo dejamos tal cual está, ok. Me voy a análisis setup transient. ¿Cuánta era la frecuencia? Era 50, entonces el periodo es 20 milisegundos por 3 ciclos que se me ocurre ver en este momento, 60 milisegundos, el escalón 60 microsegundos, ok. Guardamos, F11 simulate, debo ver 3 ciclos. A ver, vamos a revisar 1, 2, 3 ciclos, ¿sí? Entonces tenemos ahí ya generado los 3 ciclos, ¿sí? De la misma forma el divisor de tensión tiene como factor 1/2, entonces vamos a revisar exacto, ¿no? De 0 a 10 voltios y por el factor de divisor 1/2, 5 voltios. Entonces en el tiempo 5 milisegundos el nivel de tensión es 5 voltios y vamos así verificar, ¿sí? Por ahí el docente nos dice, a ver, verificar el nivel de tensión en el tiempo 22 milisegundos. Vamos a buscar 22 milisegundos. Ahí está, aproximadamente, ¿sí? Para el tiempo 22 milisegundos, ¿cuánto va a ser el nivel de tensión? 2.98. Entonces podemos marcar de la misma forma, ¿sí? Entonces de esa forma se crean estas 4 funciones que son las que más se usan en el laboratorio de electrónica.